y buscamos la opción de estudiante. Y ahí escribimos el nombre de la clase que siempre va a ser el siguiente, el que pueden ver en pantalla. ¿Sí? Siempre van a ingresar a ese salón. Luego escriben su nombre y apellido. Licenciada, disculpe, lo que pasa es que yo soy nueva en esto. ¿Es algún usuario que crearon o...? No tienen que crear ningún usuario, únicamente solo con el enlace y ingresan. No deben registrarse, nada de eso, solo es directo acá. ¿Ya? Listo, a ver. Ya. Ok, chicos, vamos a ver. Ya, listo. Miren, la primera pregunta nos dice, la imagen muestra la molécula del bromuro de metilo, un compuesto que fue ampliamente utilizado como agente de fumigación. Actualmente su uso es restringido debido a los daños ambientales que provoca. Con base en la información, son características que describen a la molécula excepto... Ya, entonces, por favor, chicos, aquí tenemos las 4 opciones. Tienen un minuto para que ustedes me digan cuáles de esas opciones me escriben al chat y luego vamos a ir analizando una por una. Listo, perfecto. Ya están llegando las primeras opciones. Nos dicen la opción D. Listo, ok. Bueno, como les mencionaba, es importante ir analizando en este tipo, cuando nos diga excepto, necesariamente debemos analizar cada una de las opciones y vamos a ir descartando. ¿Ya? En la primera opción dice, el átomo E posee 6 electrones disponibles. Vamos a identificar el átomo E. Vendría a ser el bromo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que tenemos acá en el bromo? Las características que podemos nosotros visualizar es, primero, que tenemos un enlace, ¿no? Miren, siempre la unión o la interacción entre dos electrones de átomos diferentes forman un enlace. Por lo tanto, le quedan 2, 4 y 6 electrones no enlazados que vendrían a ser electrones disponibles. Es decir, esta de acá es correcta, ¿sí? Lo que nos pide la pregunta es, ¿cuál no cumple? ¿Cuál es la excepción de esto de acá? ¿Sí? Vamos con el literal B. Dice, ¿el átomo E comparte un electrón con el átomo D? Sí, justamente lo que habíamos mencionado en un inicio, está formando un enlace. Están compartiendo los electrones. Por lo tanto, literal B también es correcto. En la opción C, nos dice, el átomo A no posee electrones disponibles, ¿ya? Nos fijamos en el átomo A que tenemos acá. Este de acá tiene un electrón, el cual se enlaza con un electrón del átomo de carbono. Por lo tanto, el único electrón disponible está ya en uso, ¿sí? Por lo tanto, este de acá es también correcta, ¿sí? No tiene ya electrones disponibles. El único que tiene ya está en uso. Lo mismo si nos fijamos en el otro átomo de hidrógeno, ocurre de la misma forma, ¿sí? Todos los electrones están en uso. Por ende, por descarte, la única opción que nos quedaría sería la opción D. Vamos a analizarla. El átomo A dona o cede un electrón al átomo D. Entonces tenemos el átomo A. Recuerden, cuando tenemos enlaces entre dos elementos no metálicos, forma un enlace covalente, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de ese enlace covalente? Que aquí se comparte electrones, ¿sí? El enlace covalente es compartición. Por lo tanto, no puede ser la opción D, o sea, no es correcta la opción D, ¿ya? En este caso, como nos pedía que escribamos la excepción, la respuesta correcta sería literal D, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor, aquí antes de continuar? Ya. Bueno, me parece que todos, o bueno, la mayoría de los, sí, todos los que me escribieron estuvieron correctos, me dijeron la opción D, ¿sí? Entonces no se olvide, cualquier duda que tenga me avisa antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Alguien todavía no le quedó claro, le falta algo para revisar? Profe, una
preguntita sobre las preguntas que están, por ejemplo, ahorita en la primera pregunta y la primera clase de química que estamos recibiendo. En base a las preguntas son similares a las que están planteadas en la prueba de EAES. Sí, correcto. De hecho, justo lo que les había mencionado, este test de hoy es tomado de la prueba piloto que se tomó en septiembre. ¿Sí? Todas las preguntas son de las preguntas que se tomaron en el mes de septiembre, es decir, en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces, por eso, justamente ahora, por el poco tiempo que tenemos, con las clases que habíamos visto, vamos a tratar de ir resolviendo únicamente los tests y vamos a ir justificando las respuestas. ¿Sí? Igual la clase va a quedar grabada, luego también les pasaré el enlace para que ustedes puedan ir revisando, ¿sí? Dentro de mi canal también que tengo, ahí ustedes pueden ver, hay algunas clases anteriores de teoría en donde ustedes también pueden dar un repaso, ¿sí? Entonces, cualquier consulta, no duden en hacérmela y con gusto estamos para solventar sus inquietudes. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta entonces aquí tú mismo antes de pasar en esta pregunta? ¿Sí la entendiste acá? Sí, profe, sí la entendí en lo personal. Ya, perfecto. Ok, vamos a continuar, ¿ya? Miren, la pregunta número 2 nos dice, relacione la ley de los gases con su efecto en la salud humana, ¿sí? Este justamente fue el tema que vimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, este de aquí se les debe hacer muy fácil. ¿Qué tenemos? Leyes, tenemos ley de Boyle, ley de Dalton, ley de Graham, y acá tenemos los diferentes efectos. Asimismo, tienen un minuto para que ustedes lean cada uno de los efectos y vayan relacionando a quién corresponde. Luego de ese tiempo que ustedes me manden las opciones, vamos a ir analizando una por uno. Recuerden las palabras claves que les di de cada una de las leyes. Perfecto, ya tengo 4 respuestas. Listo, recuerden como les mencionaba, en esto de acá, en el enunciado ustedes deben ir identificando ciertas palabras claves que yo les había indicado para que seleccionen a qué ley corresponde. Y luego únicamente vamos relacionando el número con la letra. Es que, profe, bueno, mi persona y otra compañera somos nuevas, ingresamos recién el día martes Ya, de claro, la sí, sí, no semana importa. pasada. Ya, perfecto. Ya, Ya, no sabemos justamente por nada. eso, con ustedes les voy, en este momento, les voy a indicar cómo vamos a ir identificando, ¿ya? A ver, listo. Miren, primer enunciado dice, el mal de altura se produce porque la presión atmosférica disminuye, ¿sí? Entonces yo debo ir seleccionando, ir identificando las variables, ¿ya? A medida que aumenta la altitud, por lo que se reduce la presión parcial del oxígeno, dificultando su ingreso al organismo. Entonces aquí en esto, vamos a ver. Miren, cuando ustedes dentro de un enunciado vean esta parte de acá, ¿sí? Lo que estoy seleccionando, presión parcial, la ley que nos habla de las presiones parciales es la ley de Dalton, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos identificar, miren, presión parcial es Dalton. Entonces, ¿qué letra vendría a corresponder? Entonces yo digo, primero, solo en función de eso, con esta partecita de acá, ya podíamos identificar. Digo, presión parcial, esto corresponde a Dalton, ¿sí? Entonces, ¿qué letra sería? Sería la letra A, unido ¿a quién? Al número 2A. A. Sería 2A. Porque eso tendríamos que buscar. ¿En dónde está esa opción 2A? Miren, La C aquí no. y la B. Acá tampoco, por lo tanto me quedan 2 opciones. Digo, la B o la C. ¿Ya? Vamos con las siguientes. Un buzo que asciende muy rápido a la superficie corre riesgo de que se rompan sus tejidos pulmonares por la descompresión, porque la descompresión aumenta el volumen del aire. Entonces, miren aquí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de volumen, ¿sí? Cuando habla de descompresión, habla de presiones,
¿sí? Es decir, está hablando de una relación de presión y de volumen, ¿ya? Nos habla aquí de temperatura, por ejemplo. ¿Nos menciona temperaturas acá? No. En el literal B no nos menciona temperaturas. Entonces, ¿qué decíamos? Ojo, la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle dice que el volumen cambia inversamente a la presión, ¿sí? Es decir, relaciona volumen y presión cuando la temperatura es constante. Entonces, yo les decía, si dentro del enunciado habla únicamente de volúmenes y de presión y no me da dato de temperatura o me dice temperatura constante, eso es ley de Boyle, ¿sí? Entonces, ojo con esas son las palabras claves que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces, miren, digo, ley de Boyle debe mencionarme únicamente cambios de volumen con respecto a cambios de presión, mientras la temperatura sea constante o simplemente no mencione la temperatura. Por lo tanto, ¿qué letra vendría a ser la siguiente? ¿Cuál sería la relación? Tendríamos B1, 1B. ¿Cuál ha sido la respuesta? A ver. La C. La respuesta Correcto. es la La C. respuesta vendría La a ser respuesta correcta es la C. perfecto. La respuesta correcta es literal C. Asimismo, vamos a ver el último enunciado. Dice, el monóxido de carbono, perdón, es altamente tóxico aún en bajas concentraciones, porque al ser más ligero que el oxígeno, ingresa con mayor velocidad que los alveolos. Aquí les decía, aquí están las palabras claves. Velocidad. Yo les decía, si ustedes ven en el enunciado el término velocidad, rapidez, ¿sí? O en este incluso que dice más ligero, esto se refiere a la ley de Graham, ¿ya? Ley de Graham. Entonces, con eso vemos que cumple la opción C, 1B, 2A y 3C, ¿ya? Listo. Entonces, no se olviden, a ver, aquí hay, sobre todo, hay dos frases en donde nosotros podemos identificar de manera muy sencilla. ¿Cuál era? Primero, presión parcial, ¿a quién pertenece? A Dalton. Si ustedes identificaban que presión parcial es Dalton, ya sabían esa. Si esta la parte literal C también es muy fácil identificarlo porque nos habla de velocidades, ¿ya? Cuando habla de la velocidad de difusión o de fusión de un gas es ley de Graham. Entonces, si ustedes ya sabían que era el presiones parciales es Dalton y velocidades Graham, por descarte ya sabían que la otra, es decir, que relacionaba presión y volumen, corresponde a Boyle, ¿sí? Entonces, traten de identificar ese tipo de cosas, ¿listo? No se olviden esto de acá, presiones parciales Dalton, velocidad de los gases Graham, que son unas de las formas más sencillas de aprenderse, porque tal vez en la ley de Charles, la ley de Dalton, se pueden llegar a confundir un poco porque esas van relacionando presión, volumen o temperatura. Pero con estas palabras de acá es muy sencillo. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta aquí? No, listen. Ya, perfecto. Entonces vamos a seleccionar la respuesta correcta que nos decían, literal C. ¿Ya? Pues no se olviden, bueno, después debemos de volver a hacer, si es que nos da tiempo, lo volvemos a hacer el test, ¿ya? Ya, perfecto. Miren, vamos, siguiente. El azufre forma parte de diferentes compuestos, entre ellos el compuesto A, que se emplea como aditivo alimentario, y el compuesto B, que se usa en la fabricación de fertilizantes. Entonces nos da acá, el compuesto A dice que es el FeSO4 y el compuesto B es H2SO4. Entonces dice, con base a la información, seleccione las dos afirmaciones correctas. Dos opciones, ustedes me tienen que decir cuáles son las dos correctas, ¿sí? A ver, chicos, entonces tienen igual un minuto para que me indiquen cuáles son las dos opciones correctas. Ya, perfecto. Sí, a ver, de Camili Pozo nos está dando una opción, te falta otra. Recuerda que son dos opciones de respuesta correctas. Sí, ya tenemos varias.
Ya, Camille ya nos envió la otra. Perfecto. Ya, ok, listo chicos, vamos a ver. Empezamos, miren. ¿Qué podemos ver primero en común entre los dos compuestos? ¿Sí? Vamos a ir analizando también la parte de los compuestos. Miren, yo veo primero que los dos compuestos tienen algo en común. ¿Qué es eso común? El SO4. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo se llama solo el SO4? El SO4 es el ion sulfato. ¿Sí? Ion sulfato. Por si acaso también, recuerden, solo SO4 cuando con dos cargas positivas, dos cargas negativas, perdón, acá vamos a tener dos cargas negativas, ¿ya? Este es el ion sulfato, ¿ya? Ya, miren, entonces vamos en función de eso. Recuerden, cuando se les mencionaba de nomenclatura, les decía siempre las moléculas deben estar en estado neutro, es decir, si el SO4 tiene una carga 2 menos, la otra parte positiva que viene a ser el metal, en este caso el hierro, ¿sí? Debe tener una carga positiva de igual valor numérico, es decir, una carga 2 más, ¿ya? Ya vamos a ver, ¿para qué nos sirve esto de acá? Primero, este de acá debe tener una carga positiva 2 más. ¿Para qué? Para que la carga total sea 0. Entonces digo, 2 menos 2, 0, ¿ya? Ahora, aquí viene la parte que necesitamos saber para la nomenclatura. ¿Sí? Miren, cuando yo tengo átomos como el hierro, decíamos, el hierro tiene dos números de oxidación, tiene 2 más y tiene 3 más, ¿ya? Ojo, cuando tengamos esto, sobre todo vamos a la opción A, dice, el compuesto A es sulfato férrico, entonces recuerden, la terminación, ¿sí? Para el menor número de oxidación, es decir, cuando esté con 2, es terminoso, y cuando tengamos la terminación con el número de oxidación más alto, en este caso que vendría a ser 3, debería ser terminación ico, ¿ya? Es decir, sería sulfato ferroso o sulfato férrico, ¿sí? A ver, ¿con cuál estamos acá en este caso trabajando? ¿Con el mayor número de oxidación o con el menor número de oxidación? A ver, chicos, ¿con cuál estamos? ¿Con el menor o con el mayor? Con el menor. Correcto, con el menor. Por lo tanto, el nombre debe ser oso. Si nos fijamos, miren, tenemos el compuesto A es sulfato férrico o tenemos en la opción D el compuesto A es sulfato ferroso. ¿Sí? Los dos hacen referencia al mismo compuesto. Lo que cambia es la terminación. Miren, aquí dice ico y acá dice oso. En este caso, como les mencioné, les hice los cálculos, tiene un número de oxidación 2 menos con el menor. Por lo tanto, la respuesta correcta es sulfato ferroso. No puede ser el literal A, ¿ya? Además de eso, miren, si yo pongo la opción A, ya no podría ser la D. Si es la opción D, ya no puede ser la opción A. Entonces se descartaría la primera opción, ¿sí? Entonces tenemos descartada la opción A. Esta de aquí ya se descarta. Vamos a analizar el compuesto B. Dice, ¿el compuesto B es un ejemplo de oxoácido o el compuesto B es un ejemplo de hidróxido? A ver, ¿cuál sería? ¿Oxoácido o hidróxido? El H2SO4. Oxoácido. Oxoácido. Correcto, oxoácido. ¿Cuál es la característica? Incluso podemos verlo en función de su nombre. Oxo hace referencia, ¿sí?, al oxígeno y ácido hace referencia a lo que es el hidrógeno. Y les mencionaba cuando les daba la parte de nomenclatura. Los ácidos siempre se escribe los hidrógenos en la parte inicial. Entonces yo escribo H al inicio es un ácido. ¿Ya? Así identifico. ¿Y cómo sé que es un oxoácido? Porque tiene presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces no se olvide, la característica de un oxoácido es que tiene hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. Ese es un oxoácido. Él dice, el compuesto B es un ejemplo de hidróxido. Vamos a ver, ¿cuál es la estructura de un hidróxido? Los hidróxidos son metal, ¿sí? Es un elemento metálico. Vamos a poner un metal, ¿sí?, unido
a uno o varios grupos OH. Si ustedes ven dentro de la molécula que esté OH, así junto OH, a un metal, eso es un hidróxido. En este caso no tenemos OH, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser esta opción C. Ya, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta, chicos, aquí? Está clarísimo. ¿Ya? Entonces, miren, las respuestas correctas eran B y D. No se olvide, oxoácido. La presencia del hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿sí? Hidróxido, un metal unido a OH. Siempre que esté el OH, eso es un hidróxido. Así vamos a identificar, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Ya. Listo, miren, pregunta número 4 dice, la sal que se consume en el hogar es un producto de la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Como se detalla en la ecuación, tenemos HCl más NaOH nos produce NaCl más agua. Con base en la información son afirmaciones correctas, excepto, nuevamente, ojo con esta parte de acá que muchas veces esto de aquí suele confundirles, ¿ya? Porque ven la primera que es correcta, es decir, es una pregunta verdadera y le seleccionan esa, pero aquí está la clave, que aquí pregunta cuál es falsa en otras palabras, ¿sí? Vamos a ver, entonces, por favor, chicos, envíen su respuesta y la vamos analizando. Listo, tenemos 2 respuestas. A ver, chicos, sigan enviando. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya tenemos varias respuestas. Vamos a ir analizando. ¿Sí? Ya. Ok, miren, dice, vamos a ver la opción A. ¿El reactivo ácido desprende iones de hidrógeno para formar agua? Sí, ¿ya? Miren, nosotros tenemos acá, ¿cómo identificamos el reactivo ácido? Lo que les dije hace un momento. Los reactivos ácidos son los que tienen el hidrógeno al inicio. Entonces tenemos HCl, acá es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, miren, este de acá se descompone o se divide, puedo decirlo, en H más, ¿sí? Y se divide en cloro menos, ¿ya? Entonces, este de aquí, este hidrógeno que se desprende, viene a formar parte del agua, ¿sí? Por lo tanto, la primera opción es correcta. Entonces, yo digo, esta es correcta, ¿sí? No es la respuesta. Aquí es una afirmación correcta. Entonces, pero acá recuerden, lo que nos pregunta es cuál es falso. Vamos con el literal B. Dice, el reactante ácido disuelto en agua imposibilita la conducción de electricidad. Es decir, si yo tengo un ácido disuelto en agua, puede o no transmitirse la corriente eléctrica. Ya, esto de aquí es correcto. De hecho, por eso incluso se utiliza ácido en las baterías, ¿sí? Ya, entonces, ojo. Los ácidos sí permiten el paso de la corriente eléctrica. ¿Y por qué permiten el paso de la corriente eléctrica? Justo por lo que les estoy indicando acá. Porque el ácido se puede descomponer, por así decirlo, o disociar en H más y cloro menos, es decir, permite el paso de electrones, ¿ya? Y eso se transforma en corriente eléctrica. Ya, vamos a ver. Siguiente, miren, literal C nos dice, el reactivo base desprende iones hidroxilo para formar agua. Entonces, vamos a analizar de la misma forma el reactivo base. ¿Cuál era la base? Es el hidróxido de sodio. Entonces, miren, este de acá, lo que yo les decía, este OH viene a ser la característica de la base, ¿ya? Entonces, al igual que el ácido clorhídrico, la base se descompone en 2 partes. En una parte que es el sodio positivo, ¿sí?
y el OH negativo. Pues yo tengo el OH negativo. Entonces, de igual forma, se disocian, permite el paso de cargas eléctricas, por lo tanto, permite el paso de la corriente eléctrica. La primera parte dice, ¿el reactivo base desprende iones de hidroxilo? Sí. Estos OH se les llama iones de hidroxilo, ojo, ¿sí? OH son iones de hidroxilos. Este OH con este hidrógeno se unen y forman H2O, es decir, agua. Por lo tanto, la tercera también es correcta, ¿sí? Ya, sí. Luego les envío ya al chat, les envío el link de la clase, ¿sí? Vamos con el literal D. Literal D dice, el reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad. Ah, ya, listo, miren. Vamos a... dice, el reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad. Sí permite. Vamos, aquí tenemos que hacer una aclaración en el literal B. ¿Qué nos dice? El reactante ácido disuelto en agua imposibilita. ¿Sí? ¿Qué les decía? Como se disocia en dos especies con cargas, permite el paso de corriente eléctrica. Por lo tanto, acá dice imposibilita. Entonces, esta de acá, la opción B, es la opción correcta en este caso, ¿sí? Porque lo afirmativo debería decir que posibilita, no imposibilita, sino posibilita, permite el paso de la corriente eléctrica. Ya, entonces, respuesta correcta, chicos, es la opción B, ¿sí? ¿Volvemos a repetir este ejemplo o pasamos al siguiente? Pasemos al siguiente, creo. Ya, perfecto, ¿sí? Pregunta 5, dice, un profesor quiere demostrar a sus estudiantes los intercambios de calor que se producen en las reacciones químicas, para lo cual mezcla bicarbonato de sodio y vinagre en un recipiente. Cuando estos dos compuestos reaccionan, producen dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. La energía, este delta H significa entalpía. La entalpía menor que cero, es decir, es negativo, producida en esta reacción hace que el dióxido de carbono en estado gaseoso ocasione la presencia de espuma, es decir, burbujas. La reacción química que se produce es ácido acético o vinagre, este de aquí es conocido comúnmente como vinagre, el ácido acético, ¿sí? Más bicarbonato de sodio forma el bicarbonato el acetato de sodio, más agua, más dióxido de carbono. Nuevamente dice, con base en el texto, son afirmaciones correctas respecto a la reacción descrita, excepto tengo que ver cuál es la falsa, cuál no cumple esto de acá, ¿sí? Vamos a ver, ya tenemos una opción. A ver, chicos, envíen sus respuestas. Ya, perfecto. Tenemos 3, 4, 5 opciones, 6. ¿Ya? Ok, vamos a analizar. Entonces, recuerden, primera cosa que tenemos que identificar, ¿sí? Si nos da valores de energía, ¿sí? Tenemos dos opciones de reacciones. Primero, pueden ser reacciones exotérmicas o reacciones endotérmicas. Si me dice que la entalpía es negativa, es decir, menor que cero, a este tipo de reacciones se las llama reacciones exotérmicas, ¿sí? Entonces recuerden, cuando la energía es negativa, ¿sí? Esto es exotérmico, ¿ya? Si la energía es positiva, esto será endotérmico, es decir, con esto ustedes ya pueden descartar dos opciones, ¿sí? Vamos a ver, listo. Entonces, miren, como es energía negativa, ¿ya? La reacción es exotérmica. Vamos a leer las opciones. Dice, un mol de vinagre forma una mol de acetato de sodio, de acuerdo con la ley de conservación de la materia. O dice, se produce una reacción endotérmica, literal D, se produce una reacción exotérmica. Aquí ya podemos afirmar una y descartar la otra. Entonces, ¿es una reacción de qué tipo? Exotérmica, ¿sí? ¿Es una reacción endotérmica? No.
¿Cuál ha sido la respuesta correcta en este caso, chicos? A ver, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? Con eso ya tenemos la respuesta. B. Correcto, Literal B. B. Porque recuerden, ¿qué necesitábamos? Ver cuál es la opción falsa, ¿sí? Con eso no hizo falta analizar todo lo demás y ya teníamos la respuesta que era literal B. Con todo vamos a ir analizando las otras opciones, aprovechando que nos menciona ley de conservación de la materia. Miren, dice, una mol de vinagre forma una mol de acetato. Entonces yo me fijo acá que esté igualada la ecuación primero. Tengo un átomo de carbono, 2 átomos de carbono. En los productos, un átomo de carbono, 2 átomos de carbono están iguales. Entonces yo digo aquí es 1, acá es 1, ¿sí? Luego me fijo, por ejemplo, en el sodio. ¿Ya? Miren, tengo un átomo de sodio. En los productos tengo un átomo de sodio, está igual. Vamos a contar los oxígenos. Tengo 1, 2, tendría, ¿cuántos acá? 3 más 2 vendrían a ser 5. Entonces voy a ver en los productos. Tengo 2 aquí, tengo 3, 4 y 5. Están iguales los oxígenos. Entonces, por lo tanto, acá también va 1 y acá también 1. ¿Sí? Vamos con los hidrógenos. Con los hidrógenos tengo H3, tengo 4, tendríamos 5. ¿Sí? Acá tengo 3. ¿Sí? Y acá tengo 2, 5, está igualada la ecuación. Todos son 1. Una vez que tenemos igualada la ecuación, es fácil ir identificando esto. Miren, dice, una mol de vinagre, es decir, una mol de esto, ¿forma una mol de acetato? Sí, correcto. Es más, aquí, si se fijan en esta parte, es lo mismo, miren. Esta partecita de acá es exactamente igual, por lo tanto, la relación es 1 a 1, ¿sí? Cumple esa condición, es correcto, ¿ya? Vamos con la otra, dice, una mol de bicarbonato, es decir, este de acá, este es el bicarbonato, forma una mol de dióxido de carbono. Entonces, de aquí, de este CO3, se forma este CO2, ¿sí? Entonces, también la relación es 1 a 1, porque tengo aquí un átomo de carbono, un átomo de carbono. Por lo tanto, esto también cumple. La única que no cumplía era el literal B, ¿sí? Esa es la ley de conservación de la materia. Recuerden, en la ley de conservación de la materia deben contar que todos los átomos de los reactivos sean igual a los átomos de los productos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. A ver, chicos. Primero, vamos a ver, ¿cómo identificaban que la reacción sea exotérmica? ¿Sí? ¿Cómo identificamos que una reacción es exotérmica? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo identificamos que una reacción es exotérmica? Porque era negativo. Correcto, que tiene energía negativa. De otra forma, como dato, si a ustedes les dan en la ecuación, les pueden dar dos opciones. Dentro de esto, también el término energía, es decir, si la energía está en los productos, ojo, si la energía está en los productos es exotérmica. Si la energía está en los reactivos es endotérmica. También he visto preguntas que les toman de esa manera. Entonces recuerden, si la energía está en los productos es exotérmica. Si está en los reactivos es endotérmica. ¿Sí? Para la siguiente semana vamos a hacer el siguiente simulador y posiblemente nos den ese tipo de variaciones. ¿Sí? Perfecto, nos decían cuando es negativo menor que 0. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Pregunta 6. La pregunta número 6 dice, relaciona el hidrocarburo con su utilidad. Tenemos etino, hexano, tricoseno. Nos vamos con las utilidades, nos dice, se usa como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos, es un líquido inflamable, ¿sí? Que tiene punto de fusión menos 95,3. Se usa para cortar acero, se presenta en forma de gas altamente inflamable que produce una llama superior a 3000 grados Celsius. Se usa en insecticidas, es de origen animal y tiene una consistencia oleosa. Presenta un punto de ebullición igual a 300 grados Celsius. A ver, opciones de respuesta. Luego les indico una forma fácil para resolver este de acá. Ya tenemos una respuesta, a ver. 2, 3. Muy bien, 4. A ver, 2 respuestas más. A ver, chicos.
Ya tenemos otra respuesta también. A ver, una más. Ah, ya, listo, perfecto. Ya, estamos bien. Miren, en estos, cuando tengan este tipo de ejemplos, una forma que he visto que está funcionando bastante bien es más o menos interpretar o deducir cuál sería el estado gaseoso del compuesto. Más vamos con el hidrocarburo. ¿Cuál es el etino? El etino es un alquino de 2 átomos de carbono, ¿sí? 2 átomos de carbono. Etino, recuerden, viene del etano, ¿sí? Entonces es el alquino derivado del etano, 2 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es el estado de la materia de este compuesto, el etino? ¿En qué estará? ¿Gas, sólido o líquido? A ver, chicos, ¿gas, sólido o líquido el etino? En gas. Gas, perfecto. Que Este es tiene- gas, porque recuerden, más o menos decíamos, en los hidrocarburos, hasta los 4 átomos de carbono son en estado gaseoso, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo también de otras características. Pero bueno, en este caso, el etino está en estado gaseoso, ¿sí? Con eso, miren que ustedes ya pueden saber a cuál corresponde. Porque si se fijan en los enunciados, les está dando el estado. Les dice el uno es líquido, el otro es gas, y el otro les dice que tiene una consistencia oleosa que más o menos viene a ser como un aceite, más o menos mantecoso, algo así, ¿ya? Semisólido podría venir a ser, ¿ya? Entonces, en función de eso, ya tienen la primera respuesta. Vamos, el hexano. ¿Qué es el hexano? A ver. El hexano es un hidrocarburo de ¿cuántos átomos de carbono? Hexa, 6. Tiene 6 átomos de carbono, decíamos. A partir de 4, ya vienen a ser el siguiente estado. ¿Qué estado estaría el hexano? A ver, chicos. en líquido. El hexano. Correcto, en estado líquido. ¿Sí? Con eso también ya tienen la otra respuesta. ¿Sí? Y el tricoseno ya es un hidrocarburo más grande, ¿sí? Es un hidrocarburo ya más pesado, por lo tanto, este puede estar ya en estado sólido o incluso podríamos decir semisólido, ¿sí? Ya es más grande. En función de esto, ustedes ya pueden ver la respuesta correcta. Vamos a ver, verifiquemos las respuestas, ¿sí? Ya nos están diciendo la opción A. Vamos a ver, dice, la opción A nos dice el 1B. Vamos a ver, 1 etino. B dice, se usa para cortar acero, se presenta en forma gaseosa, correcto, ¿sí? Entonces está relacionado. Ojo, el etino también es conocido como acetileno y se utiliza, por ejemplo, bueno, aquí también nos dice en soldadura, ¿sí? El acetileno. ¿Listo? Entonces, miren, el otro nombre del etino es acetileno, ¿ya? Entonces, vamos a ir relacionando. Entonces, teníamos que el etino es en estado gaseoso, ¿sí? Solo con esta parte de acá ustedes ya podían deducir. Vamos con la otra, el hexano, decíamos, el hexano es en estado líquido, dice, se usa como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos, es un líquido, ¿sí? El hexano, habíamos dicho que por la cantidad de átomos de carbono que tiene, está en estado líquido, ¿sí? Y de hecho el hexano es uno de los solventes más comunes que se utiliza en la parte de lo que son pegamentos y pinturas, ¿sí? Ya, perfecto, listo. Entonces vamos a ver. Y la última, ya decíamos, de acuerdo a este nombre, ya es más pesado, entonces dice, es de origen animal y tiene una consistencia oleosa, ¿sí? Presenta un punto de ebullición, ¿sí? De 300 grados, ¿sí? Entonces ya este de aquí requiere más para transformarse en vapor, ¿listo? Sí, es un aceite prácticamente, ¿listo? Entonces vamos a ver las letras, entonces nos decíamos, teníamos 1B, ¿sí? Correcto. Teníamos 2A, correcto, y por ende debe ser 3C. La respuesta correcta era la opción A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Ya, para los chicos nuevos que están ahí, por favor, para que me escriban en el grupo o me escriben directo al WhatsApp y ahí les voy a enviar la parte de la teoría que hemos visto también en las clases anteriores, ¿ya? Para que tengan algo más de refuerzo. ¿Listo? Entonces, pasemos a la siguiente. Ya, vamos a ver. Pregunta número 7. Dice, con base en la información, identifique el grupo funcional del compuesto descrito. Cuando se produce la descomposición anaerobia de la materia animal o vegetal muerta,
La sustancia responsable del olor putrefacto es la que se presenta a continuación. Entonces deben analizar este de acá, esta molécula, y ustedes me dicen a qué grupo funcional corresponde. Entonces, a ver chicos, envíen al chat. ¿Sí? Y después vamos a ir analizando de las opciones cuál es el grupo funcional que tenemos. ¿Sí? Entonces ya tenemos varias opciones. A ver. Ya aquí veo que está muy variado el grupo funcional que nos menciona. A ver, ¿listo? Vamos a tener que ir analizando cada uno de los grupos funcionales. ¿Listo? Ya, muy bien. Vamos, dos opciones más. A ver, dos respuestas más y hacemos el análisis. Ya, también tenemos de Santiago, de Génesis. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Ya? Perfecto, vamos a analizar. Miren, primero nos dice amina primaria. Vamos a ver cuál es la característica de una amina primaria, ¿sí? Que justamente esta es la respuesta, ¿sí? Amina primaria. Primero, vamos a identificar lo que es una amina, ¿sí? Una amina es un compuesto, ¿sí? Que está formado por una cadena de carbono. Generalmente cuando ponemos R significa que es una cadena de carbono. Carbonos, 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 etcétera. Sí, se pone en forma general R. Entonces, una amina está formada de esta manera. Es un enlace entre nitrógeno, una cadena de carbono, ¿sí? Y acá vamos a tener varias opciones. Entonces, miren, si solo tenemos hidrógeno, ¿sí? Es decir, es un RNH2, a esto, es decir, si el nitrógeno está unido a un átomo de carbono, es decir, a un solo átomo de carbono, o a una sola cadena, a eso le llamamos primario. Si es uno, es primario. Si yo tengo R, tengo N, ¿sí? Tengo hidrógeno, pero acá hay otra cadena, es decir, otro grupo funcional o cadena de carbono, otro R, es decir, está unido a dos átomos de carbono, este nitrógeno a dos, a este se le llama secundario, ¿sí? Entonces, ya. De igual forma, si está el nitrógeno, vamos a ponerle de esta manera, unido a un R, ¿sí? Unido a otro grupo R, es decir, grupos de carbono, y a otro R, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría esa amina si está unido a tres? Aquí no tenemos el nombre, pero ¿cómo se llamaría? A ver. Mina terciaria. Correcto, es una amina terciaria. Entonces, miren, primario, secundario, terciario está en función del número de cadenas o átomos de carbono que están unidos al nitrógeno. Entonces, nos fijamos acá, miren, tengo NH2. Este nitrógeno está unido únicamente a una cadena. Por lo tanto, es amina primaria, ¿sí? Que viene a ser la respuesta correcta. Vamos a ver, entonces ya les indiqué que sería una amina secundaria y también que vendría a ser una amina terciaria. Vamos a ver qué es un nitrilo. Los nitrilos, ¿sí? Son compuestos que tienen igual una cadena de carbono, pero se caracterizan por tener un triple enlace, ¿sí? Carbono con nitrógeno. Este de aquí es el nitrilo, ¿sí? Carbono triple enlace nitrógeno. En este caso, nos fijamos acá, no existe carbono triple enlace nitrógeno. Por lo tanto, no es un nitrilo, ¿sí? Y el último grupo funcional tenemos una amida. La característica de la amida es que tiene un grupo funcional que se llama carbonilo. Este carbonilo es carbono doble enlace oxígeno, ¿sí? La amida está unido a una amina, por así decirlo, ¿sí? Que puede ser primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Vamos a ponerle en este caso NH2. Pero aquí, al igual que las aminas, pueden estar unidos a carbonos, ¿sí? O a hidrógenos. Y para acá tenemos otra cadena de carbonos, ¿ya? Entonces, miren, esta característica, esto es lo que le llama amida. Carbono doble enlace oxígeno y también enlace con nitrógeno. Esa sería la amida, ¿sí? Entonces, igual ya les voy a pasar el documento que utilizamos de trabajo para que vean ahí también los grupos funcionales. Igual, a los que deseen les estaré enviando los enlaces de la clase de química orgánica, por ejemplo, ¿sí? Ya, perfecto.
No, profe, no se le escucha. Ahí sí. No, no se le escucha, profe. Ya, listo. A ver, vamos a probar de acá. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando? Sí, Sí, profe. listen. Profe, Sí, listen. Miren, vamos a ver. En este de acá, dice, las nubes están formadas por cristales o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Cuando el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de aire que contiene oxígeno gaseoso, se forma el agua, tal como se muestra en la ecuación química. Entonces tenemos 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno forma 2 moléculas de agua. Considerando la masa molar del hidrógeno molecular, 2 gramos por mol, el oxígeno molecular, 32 gramos por mol, y el agua, 18 gramos por mol, ¿cuáles son los valores de reactivos que se necesitan para producir 18 gramos de agua? ¿Ya? A ver, ¿cuáles serían las opciones? ¿Respuestas? Ya, me parece que algunos ya enviaron. Sí, algunos ya me enviaron. Dice la C, la B, ¿ya? Miren, ojo, aquí les voy a dar como dato, ya para que rectifiquen. Utilicen ley de conservación de la materia, ¿sí? Vamos a fijarnos en la ley de conservación de la materia, facilito. Vamos a ver que solo una opción sin necesidad de hacer cálculos es la única lógica, ¿sí? Vamos a ver. ¿Listo? Tenemos, a ver, una opción más de respuesta. A ver, envíe a alguien más. Uno más que nos envíe la respuesta y resolvemos. Ya, perfecto, ya tenemos varias. Miren, ok, vamos a ir analizando. ¿Cuánto yo necesito producir? 18 gramos de agua, ¿sí? El único producto que tenemos es agua, es decir, la masa de los productos es 18. Por ende, ¿cuánto debe ser la masa de los reactivos, la suma de todos los reactivos? Ley de conservación de la materia. ¿Cuánto debe ser? 36. No, 18. correcto, 18, porque tienes 18 gramos de agua. Ojo, que te dice para producir, esta es la masa total. Estas dos de agua, ¿sí? Todo esto produce ¿cuánto? 18. Todos los productos es 18. Ley de conservación de la materia. La masa de los productos es igual a la masa de los reactivos. Por lo tanto, ¿puede ser la B? No. ¿Por qué? Miren, acá tengo 64 gramos. Ya se pasa de los 18. Descartado. La opción A, tengo 32. ¿Sí? Se pasa de 18. Y tengo la opción C, que me dice 16 de oxígeno más 2 de agua. ¿Cuánto más 2 de hidrógeno? 16 más 2, ¿cuánto nos da? 18. ¿Sí? De esa forma es muy simple resolver este ejercicio. ¿Sí? No tenía, aquí incluso ni siquiera hacía falta que esté igualada la ecuación, porque el único producto que tenemos es agua. Entonces digo, la masa de los productos es igual a la masa de los reactivos y únicamente me fijaba en que la suma de los dos reactivos me dé 18.
Obviamente, ¿cuál pesa más? Y miren, acá nos está dando las relaciones también. Tengo 2, ¿sí? Y tengo también, ojo, del oxígeno, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma también yo puedo ir relacionando. Digo, en total debo tener 18, ¿sí? ¿De dónde viene este 18? Miren, el oxígeno pesa ¿cuánto? 32 del O2, pero cada oxígeno viene a pesar 16, más 2 del hidrógeno sería 18. Entonces, respuesta correcta es el literal C. Ojo con estos, miren, esta pregunta la variaron, entonces ya les voy a poner, a ver aquí, a ver, atención, ustedes me van a decir cuál sería la respuesta. Si en lugar de 18 gramos, diría, para producir 72 gramos de agua, ¿cuál sería la respuesta correcta? Si dice, se necesitan para producir 72 gramos de agua. A ver, Correcto, literal B. Miren que de esta forma, esas eran la variante. Digamos, en este caso, a Fabricio le pusieron con 72 gramos. A Yanela le pusieron con 18. A Kerly le pusieron con 36. ¿Cuál sería la respuesta con 36 gramos de agua? ¿Cuál es la respuesta? Si les hubiera escrito, correcto, literal A. Entonces, miren que estas preguntas, por eso yo muchas veces les digo, en química es bastante fácil, ¿sí? Ya, entonces vamos a continuar para alcanzar a resolver todo el test, ¿sí? Listo. Con todo, yo les voy a dejar todavía hasta la noche habilitado el test para que ustedes sigan repasando lo que les he dicho. Vayan resolviendo. Primero resuelvan sin ver sus apuntes, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan. Repitan aquí el test, ustedes pueden hacerlo las veces que deseen. Vamos a otra de orgánica, dice. Con base en la información, identifique la estructura del benceno descrito. El M-dietilbenceno es un compuesto peligroso e inflamable, por lo que su manipulación requiere de una protección adecuada. Además, este presenta 2 radicales etil, cuyos localizadores son 1 y 3. Respuestas, a ver chicos, ¿cuál es la respuesta? Perfecto, ya nos están diciendo, la mayoría nos dice literal D, el número 4. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, miren, localizadores 1 y 3. Generalmente nosotros vamos a contar 1, 2 y 3, ¿ya? Y vamos a ver también el radical. Otro indicativo que nos dice es el nombre, mire, dietil, 2-etil. Ajá, radical etil. ¿Cuál es el etil? 2 átomos de carbono. Acá tengo un átomo de carbono, no puede ser. Un átomo de carbono, no puede ser. Acá sí tenemos 2 átomos, pero vamos a fijarnos la posición. Aquí es 1, aquí es 2. Como dice que es 1, 3, descartado. Entonces, la opción correcta vendría a ser literal 4. 1, 2 y 3. Posición 1 etil, 3 etil. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era la opción D. Ojo, esta M significa meta. ¿Sí? Cuando les digan meta, significa que está en estas posiciones. Acá, ¿sí? En posición 3 y en posición vendría a ser 5, ¿sí? Entonces me acuerdo que incluso les ponía el ejemplo del TNT, ¿sí? Del trinitrotolueno. Entonces, vamos a ver. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10, ya, configuración electrónica. Igual para los chicos que no estuvieron en la clase de configuración electrónica, también tengo el video para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Miren, dice, el neón es miembro de la familia de los gases nobles. Es utilizado en lámparas que se usan como luces nocturnas y de seguridad. Si este elemento presenta los siguientes números cuánticos, N2, L1, M sub L más 1, M sub S menos un medio, para el último electrón, entonces, ¿cuál es la configuración electrónica de un átomo del elemento descrito? Aquí les decía, les mandaba a que vayan a repasar, les decía, la tabla periódica, por lo menos los elementos del grupo A. Si ustedes saben los elementos del grupo A o elementos representativos, con eso, configuración electrónica se les va a hacer muy fácil, porque generalmente lo que les toman es de elementos de los elementos representativos, ¿sí? Ya, vamos a ver, miren. Entonces, primero el neón. ¿A quién pertenece? Dice a los gases nobles. ¿En dónde están los gases nobles en la tabla periódica? Están al final de la tabla periódica, en la última columna, ¿sí? Al final tenemos, digamos que todo esto es la tabla periódica,
¿sí? Y acá tenemos los gases nobles. A estos son elementos, se llaman del grupo 8A, ¿sí? Y la característica también les decía, estos se llaman elementos del grupo P. Entonces esto veía P1, P2, P3, P4 y el último, la última columna son los elementos del P6, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el grupo P vamos a tener 6 electrones. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, miren, acá dice P, todo esto es P, ¿sí? Todo esto es P. Aquí en esto, ¿cuántos electrones debo tener? De acuerdo al grupo, debo tener 6. Miren, vamos a fijarnos. En el último, tengo 1, tengo 2, 4, 5. Primero, descartado porque no hay 6. En la siguiente también tenemos 5, descartada. En la otra también tenemos 5. La única que tiene 6 electrones es la primera, es decir, la opción A, ¿sí? Entonces vamos a señalar la opción A. Listo. Ahora, aprovechando, les decíamos, siempre los electrones, ¿cómo se van llenando? Se llena flecha para arriba, para arriba, para arriba. Una vez que estén completos los 3, vamos para abajo, para abajo, para abajo. Es decir, la configuración electrónica, ¿sí?, que tenemos acá no puede ser posible, porque primero no puede haber un electrón suelto en el primer recuadro, ¿sí? No puede haber eso. Si nos fijamos en la siguiente, acá tenemos arriba, arriba está bien, abajo, abajo está bien. La distribución de los electrones es correcta, pero nos faltaba un electrón. La otra es incorrecta porque decíamos no puede quedar uno suelto, ¿sí? Y después dos forma de par. Entonces, esto de acá es imposible, de 2 formas está descartado. La única respuesta vendría a ser la opción A, ¿sí? Entonces, igual queda como tarea para los chicos nuevos, repasarse los elementos, por lo menos de los representativos, los elementos del grupo A, alcalinos, alcalinotérreos, térreos, grupo del nitrógeno, del oxígeno, los halógenos, ¿sí? Y los gases nobles. Por lo menos esos, y con eso va a ser muy fácil lo que es configuración electrónica, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, que ya estamos sobre el tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos a terminar este test. Última pregunta, dice, con base a la información, calcula la masa del ácido sulfúrico en gramos que se necesita para conseguir 30 litros de solución a concentración máxima, ¿sí? La función del decapado consiste en eliminar los óxidos metálicos y partículas metálicas de la superficie del metal base. Si la superficie está muy grasosa, es necesario un desengrase previo. Comúnmente se utiliza una solución de ácido sulfúrico variable con una máxima concentración del 45%. Entonces aquí nos dice la máxima. Entonces, ¿de cuánto vamos a utilizar? Del 45%, sí, de ácido. Además de eso, bueno, nos da temperaturas, esto no utilizamos, ¿sí? Y nos dice que la densidad es 1. Entonces, vamos a ver. Ojo, cuando solo les dé porcentaje, eso se asume que es masa-masa, ¿sí? Es porcentaje en masa, ¿ya? Entonces nos dicen literal B. Vamos a comprobar. Miren, ¿qué significa el 45%? Entonces yo les decía, el 45% significa 45 de soluto por cada 100 de solución, ¿sí? Entonces digo 45 de soluto por 100 de solución. Si yo quiero hacerlo de forma rápida, digo, vendría a ser 450 en 1000 gramos, ¿sí? Pero de aquí, por la relación que me dice 1 gramo es 1 mililitro, yo puedo decir que estos 1000 gramos, ¿sí?, corresponden a 1000 mililitros. Pero 1000 mililitros, ¿qué es? 1 litro, les decía. Entonces, ¿qué significa? Que tengo 400 gramos, ¿en cuánto? En 1 litro. Pero no me pregunta 1 litro, sino que me dice que prepare ¿cuánto? 30. Entonces yo digo, lo que yo debo hacer es multiplicar 450 por 30. Entonces yo digo, vamos a ver, tengo 2 ceros, ¿sí? Vamos a hacer la multiplicación. Tengo 2 ceros, entonces 3 por 5, 15. Y tengo 3 por 4, 12 más 1, 13. Entonces la respuesta ha sido 13,500, ¿sí? Vamos a ver, entonces, ¿qué respuesta ha sido? Vamos a ver. Correcto, literal D, ¿sí? Ya, literal D. Vamos a ver, entonces la respuesta correcta ha sido literal D. De esa manera deben ir haciendo, ¿sí? En este de aquí lo hice por factores de conversión. Podríamos hacerlo más complicado utilizando las fórmulas, ¿sí?
Pero en este caso, por relaciones, es mucho más simple. Igual tengo el enlace de los videos, me escriben igual a WhatsApp para enviarles los enlaces, ¿sí?